Reporte 100. Esta mañana nos acompaña Eduardo Urbina, diputado local por el Partido Acción Nacional. Presentó una propuesta la semana pasada de reforma constitucional para que en Sonora exista la segunda vuelta electoral, algo que ha causado pues polémica y que ha abierto la conversación. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos, un gusto saludarte a ti. A ver, ¿qué es la segunda vuelta? ¿Qué es la segunda vuelta? Es una herramienta utilizada prácticamente por la mayoría de los países democráticos en el mundo, en lo que consiste es que si un candidato no consigue, en este caso en la gobernatura o en los ayuntamientos, más del 50% de la votación el día de la jornada electoral, se realiza una nueva jornada para que ahora sí alcancen este umbral. Y te pongo un ejemplo, Hermosillo, Cajeme y Nogales, los tres municipios más grandes de Sonora, actualmente cuentan con alcaldes que fueron solamente votados por uno de cada tres personas que fueron a votar ese día de la elección. Es decir, ganaron alrededor del 33, 34%. Eso lo que implica es que dos de cada tres ciudadanos de esos municipios no votaron por el actual alcalde. Entonces el alcalde está tomando decisiones, puede tomar decisiones inclusive en contra de los intereses ciudadanos y no necesariamente tenga esa legitimidad en las urnas. ¿No es suficiente la representación de regidores en el cabildo de los partidos que pierden o que no alcanzan, bueno, pues la presidencia municipal para que se vean representados los ciudadanos que pues no votaron por quien es elegido presidente municipal? No, el esquema está hecho en los ayuntamientos para que el alcalde de entrada ya tenga mayoría con su planilla respecto a los regidores plurinominales, sí. Aunque ese es un esquema de representación plurinominal en los cabildos que también hay que revisarla, más sin embargo aquí estamos hablando de la legitimidad del alcalde. Obviamente la representación plurinominal tanto en el Congreso como en los cabildos también tiene que ser revisada a profundidad. Sí, no es suficiente entonces la representación que hay en los congresos de los partidos que no alcanzan la gubernatura. No es Tampoco suficiente. es suficiente. Es un esquema completamente sesgado y te pongo el caso del Congreso del Estado. Morena tuvo una votación, Juntos Haremos Historia, del 40% y tienen 66% de representación en la Cámara. Entonces, es decir, tienen 26% más nivel de opinión de la que verdaderamente le dio los ciudadanos en las urnas. Los 11 diputados, 12 de Morena son el 66%. No, son el 66 más los del PES más del PT. Digamos, bueno, Juntos pero Haremos están Historia. divididos de todas maneras. Digamos, pero entre todos sí. Sumaron 46% de la votación y tienen 66% de representación de las curules. Exactamente, pues. Y de todas maneras, si cuentas con Morena, también está, digamos que en niveles de sesgo, ¿no? Es decir, los que están sobrerepresentados es PES y PT. Entonces, la solución es una segunda vuelta electoral. En el caso de lo ejecutivo, sí, no en el caso legislativo, en el caso de gobernador y alcaldes. Gobernador y alcaldes. ¿Tiene dedicatoria esta iniciativa, Eduardo Urbina, para la elección de 2021? Es decir, dedicatoria porque las encuestas indican que en este momento ganaría Morena la gubernatura y si no alcanza Morena el 50% de la votación, pues todos se unirían en contra de Morena, porque así lo ha leído Morena. Bueno, si tú dices si tiene dedicatoria, la dedicatoria es muy clara, la dedicatoria es que si el puntero tiene en las encuestas, tiene 33, 34, 40% de la votación, sí tiene dedicatoria. La dedicatoria es a ver quién se atreve a ir por el 50% más uno del voto de los sonorenses en la gobernatura. Y en los ayuntamientos tiene dedicatoria para que los actuales alcaldes que quieran reelegirse sepan que no les va a alcanzar con uno de cada tres, tienen que ir por lo menos por la mitad más uno. Yo no le tengo miedo a decir las cosas como son. Es decir, en el 2021 tenemos un gran reto, que es que el próximo gobernador no llegue con el respaldo de uno de cada tres sonorenses. Eso le daría poca legitimidad, poca gobernabilidad. Yo creo en un gobernante firme y me queda claro que cualquiera que quiera ser gobernador del estado tiene que tener por lo menos la aspiración de alcanzar el apoyo de la mayoría de los sonorenses, no de la mayor parte, que es lo que nos hemos acostumbrado en los últimos años en México, ¿no? Sí, sería entonces la mitad más uno, que sean votados por lo menos, digo que por lo bajito, por la mitad más uno. Entonces, ¿qué sucede? Se van a una segunda jornada donde solamente pasan los dos candidatos que más votación obtuvieron. Sí. Eso implica que en la segunda jornada obligatoriamente uno de los dos va a obtener la mayoría absoluta. Sí, la jornada sería ¿con cuánto tiempo de distancia de la primera elección, de la primera jornada electoral? 2 meses, 2 semanas aproximadamente. Es decir, estamos hablando que la jornada está programada para el primer domingo de junio y esta está programada para la segunda semana de agosto. Sí, ¿cuánto costaría esto? Dice la presidenta del Instituto Estatal Electoral que esto sería muy caro, que por eso no es viable esta propuesta. Bueno, yo digo, y parto un poquito de la declaración de ella. Habla de una tremenda ignorancia de la presidenta, que es lamentable, o
de un sesgo en su opinión. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando del presupuesto del año que entra, no tiene una implicación sobre el presupuesto de este año. Obviamente ella decía, no tendríamos el presupuesto, claro, tendríamos que reetiquetar, pero yo lo que he dicho muy claramente, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Colima. En Colima en el 2015 se anuló la elección y se realizó en enero del 2016. Tuvo un costo del 50% superior a la elección ordinaria, es decir, no se duplica el costo de una segunda jornada. Y yo te diría, ¿de dónde va a salir el recurso? Fácil y sencillo. Hoy el Instituto Estatal Electoral nos cuesta a los sonorenses 80 pesos por persona en listado nominal. Y por ejemplo en Guanajuato cuesta 40 pesos por persona en listado nominal. Es decir, tenemos una democracia cara o un organismo muy caro. Y ojalá que la presidenta del instituto pues, respondiera por qué están viendo los placeres de la burocracia en el instituto. Entonces puede salir de ahí. Y lo que hemos dicho en el Partido de Acción Nacional, si los partidos tienen que sacrificar recursos para que en términos netos, al final, el ciudadano no pague ni un peso más por una segunda vuelta, lo vamos a hacer y todos tenemos que ser responsables para que eso suceda. Ahora, para que esto, Eduardo Urbina, diputado local del PAN, para que esto pueda ser aplicado en la elección de 2021, ¿cuándo tendría que ser aprobado? Bueno, en el Congreso tendría que ser aprobado, yo espero en abril, mayo, en una extraordinaria, sí, porque tiene que pasar a los ayuntamientos, tiene que pasar por ser reforma constitucional. Eso implicaría que tendríamos muy pegado el tiempo y la fecha límite que tenemos es aproximadamente el próximo mes de junio. Sí, o sea, junio, si no, esto no se hace para el 21. Sí, no, porque también la Constitución es muy clara que se tienen que hacer cualquier reforma 3 meses antes del inicio del proceso electoral, que estaría planteado el próximo mes de septiembre. ¿Estarías tú de acuerdo con que esto no aplicara en el 21 y sí en el 24? Digo, yo creo que si no alcanza para el 21, ojalá pudiéramos tener una discusión y aplicarlo para el 24. Yo no veo para qué esperarnos si puede aplicar, pero yo sí creo que son tiempos. Cuando se rompe el bipartidismo del 2018, creo que son tiempos de reflexión y son tiempos de dejar atrás mezquindades. Y el PAN, por lo menos hablo por mis compañeros, estamos dispuestos a no ser mezquinos y a tener la mejor reforma electoral, sea aplicable para el 21, sea para el 24. Sí alcanza para el 21, y lo quiero hacer muy claro. Sí, ¿el PRI qué dice? El PRI, digo, al fin de cuentas hay versiones que dicen que no la quieran, hay otras versiones que sí, pues como todos creo que están divididos. Sigo pensando que parte de la intención de mucha gente que trabaja con la gobernadora es acordar con Morena, es algo que lo he visto a nivel nacional, pero yo creo que los priistas, inclusive los de MC, los del PRD, toda la gente que quiere tener su voz y muy clara sus votos, creo que tendrán la oportunidad de impulsar esta reforma. Muy bien. Eduardo Urbina, entonces esto ya pasó a comisiones. Ya está en comisiones. Sí, y ¿se va a dictaminar? ¿Cuándo se va a discutir? Bueno, hablé con el presidente de la Comisión de Gobernación, que es la comisión que tiene la iniciativa, y estaríamos hablando de hacer mesas técnicas junto con otras iniciativas que también iremos presentando y que presentarán otros grupos parlamentarios en materia electoral para poder sacar una reforma integral que ojalá incluya la segunda vuelta electoral. ¿En alguna otra parte del país existe segunda vuelta? En este momento no, pero sí existió. Sí. Del año 1996 al 2013 en San Luis Potosí ya se realizaron acciones de segunda vuelta, elecciones de segunda vuelta en ayuntamientos, en San Luis Potosí. ¿Y por qué lo quitaron? Lo quitaron, digo, obviamente por temas, réplica de costo, réplica de bajas participación en la segunda jornada, elementos de discusión. Obviamente había ayuntamientos donde bajaba mucho en la segunda jornada, había otros que se mantenía según la primera jornada electoral. Entonces, digamos que es un tema que se tiene que revisar, más sin embargo, en aquel momento debemos de recordar que cuando la quitan, la propusieron al año siguiente para la elección a gobernador, nomás que ya no les dieron los números. Es decir, no fue una herramienta, como muchos lo quieren ver, que no se apreció por parte de los potosinos, simplemente se eliminó para ayuntamientos y luego se propuso para elección a gobernador. Muy bien. Eduardo Urbina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Diputado del PAN, ha presentado una iniciativa para reformar la Constitución, para cambiar la Constitución y que en Sonora haya la segunda vuelta electoral. Reporte 100.